Quería tomarme unos minutos básicamente para decirles, ¿vieron? Teníamos razón. ¿Cuántas veces nos trataron a nosotros de conspiranoicos? ¿Cuántas veces nos trataron a nosotros de loquitos, terraplanistas, antivacunas, místicos? ¿Cuántas veces nos degradaron en nuestra opinión por advertir lo que ahora ha salido a la luz? Porque teníamos la información de primera mano en aquellos años y no nos quisieron escuchar. Tal como habíamos advertido en su momento, ciertamente que Pfizer estaba comprometida políticamente. Estamos hablando de que la Comisión Europea ha confirmado que se han eliminado los mensajes ocultos relacionados con los contratos del acto de amor sobre el COVID entre la líder de la comisión, Ursula von der Leyen, y el director ejecutivo del gigante farmacéutico de Pfizer, Albert Bourla. Un documento enviado al New York Times la semana pasada confirmó que la comisión encontró los mensajes entre estos dos actores en el año 2021, pero que fueron de corta duración y no se consideró que mereciese ser archivados. Sin embargo, el contenido de los mensajes de texto se limitaba a organizar llamadas entre ambos, según afirmó el organismo de la Unión Europea. La cuestión en realidad es que el documento también indicaba que el teléfono de von der Leyen ha sido reemplazado varias veces sin transferencia de datos desde entonces, lo cual es bastante llamativo porque si un simple mortal como yo cuando cambia de celular ya está pasando sus datos de un teléfono a otro, ¿cómo personas de tal jerarquía de repente deciden mantener en la confidencialidad cuestiones que son propias de la salud pública? Estamos hablando precisamente de lo que es la líder de la comisión, Ursula von der Leyen, con el director ejecutivo de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo y que curiosamente, gestionando la salud de miles de millones de seres humanos, simplemente consideraron que no había que mantener transparencia en ese tipo de conversaciones, lo cual es bastante llamativo. Según se informa, los mensajes de texto en cuestión fueron enviados entre Borla y von der Leyen en 2020, durante pleno confinamiento, antes de un acuerdo multimillonario sobre el acto de amor que iba a contratar la Unión Europea con Pfizer. En mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la Comisión Europea infringió las normas de transparencia al no publicar estos textos, ya que no ofreció una explicación creíble de por qué los mensajes no contenían información importante. No estamos hablando de que se mensajearon para simplemente mantener una relación sexual vía online o que simplemente pidieron una pizza o que simplemente estaban cuestionando cómo va a ser la próxima película de Mel Gibson. Estaban negociando con la salud de miles de millones de seres humanos y dijeron que ese tipo de comunicación de la cual dependía la salud de tantos y tantos no era algo que mereciese ser archivado y guardado. New York Times, que fue el primero en informar sobre la existencia de estos textos, demandó a la comisión en 2023 tras rechazar una solicitud amparada en la libertad de información que solicitaba la publicación de estos mensajes. Obviamente que al recibir la respuesta negativa, acuden a la vía judicial. Von der Leyen ha sido duramente criticado por escándalos de los mensajes conocidos como el Pfizer Gates desde el año 2023. Nosotros, les recuerdo, lo veníamos advirtiendo con la Resistencia Radio desde el año 2020, cuando apenas iniciamos nuestro proyecto periodístico independiente. Desde aquel año nosotros veníamos advirtiendo cómo iban a funcionar estos sistemas corporativistas y no nos quisieron escuchar. Y no nos quisieron escuchar. Y luego tengo que ir yo a otros países a dar conferencias diciendo cómo fue la sociedad occidental manipulada y dicen, es que no sabíamos. No sabían porque no querían saber, porque veníamos advirtiendo cómo estaba funcionando esto. Vinimos advirtiendo cómo estaba funcionando esto y no nos quisieron escuchar.
Porque era más importante en ese tiempo que el acto de amor, que quedarte encerrado en tu casa, que vos confiás que la ciencia no se equivoca. ¿Qué ciencia están hablando si un organismo político, la OMS, igual que la IPCC? Tengo un libro escrito al respecto. Consulten a cualquier profesional y lo mismo aplica con el gran mito del cambio climático antropogénico y la Agenda 2030, que es la que justamente termina siendo el culmine de ese mito. Acá sucede exactamente lo mismo. Euronews escribió en su informe sobre los mensajes eliminados, cito, la pregunta que surge es, si desde hace tiempo estaba claro que los mensajes de texto eran de interés y habían sido solicitados por la agencia de prensa, ¿por qué destruyeron en primer lugar los mensajes del teléfono móvil? Porque ese es el punto, porque estos mensajes desaparecen luego de que empieza la Inquisición respecto a dónde está el acuerdo previo a la firma pública sobre las vacunas para la Unión Europea y el resto del mundo. ¿Dónde están esas conversaciones previas? ¿Qué fue lo que se trató? Ese es el punto. Esa es la clave. ¿Por qué destruyeron los teléfonos móviles? ¿Por qué destruyeron la evidencia? A mí me pasó recientemente en la última conferencia en Perú que una mujer se ofendió porque yo dije en la mitad de la conferencia que mucha gente se acobardó en el año 2020 y que por eso Occidente claudicó. Porque en Occidente, en el año 2020, mientras están todos preocupados que venga esta cura mágica que proponía la Unión Europea para el resto del mundo, fuera de Occidente, Rusia, China e Irán seguían produciendo armas a base de energía de carbón. Y acá, encerrados en casa, hablando de la Agenda 2030 y lo beneficioso que es la transición energética. Y así no fue. Y así no fue. Nosotros sabíamos que esto era una gran farsa. Acá en Argentina lo supimos. Muchos fuimos detenidos por violar esa nefasta cuarentena. Muchos fuimos detenidos. Muchos salieron cobardemente a obedecer lo que el gobierno les decía. Mientras tanto, el gobierno estaba en una gran orgía en Casa de Olivos. La gente que sabía la verdad ignoraba por completo esas restricciones porque comprendían los hechos. ¿Qué hace von der Leyen con semejante poder en sus manos, que es básicamente controlar la vida y la muerte de tantos y tantos? La cuestión es que ahora nunca se va a saber qué es lo que realmente se trató entre von der Leyen y Burla. ¿Qué hubo detrás de Pfizer? Nunca se va a saber. ¿Por qué? Porque esta gente sistemáticamente se ha dedicado a destruir la información. Acá hay que resistir. Acá es un momento de resistencia. Acá es un momento de resistencia realmente.